Cuando esas heridas estaban cerradas, cuando las generaciones actuales habíamos entendido que aquello no tenía que volver a repetirse, algunos se han empeñado en desenterrar a los muertos. Algunos tuvimos que ver, con tristeza, desde la fundación de Naes, cómo nos llamaba horrorizado un alcalde de un pueblo, porque había aparecido las comisiones estas de recuperación de la memoria histórica, habían desenterrado a quienes creían que habían sido unas pobres víctimas fusiladas por el fascismo, y cuando tenían los cadáveres fuera y vieron que los uniformes eran precisamente del bando nacional y que por tanto habían sido asesinados por el bando rojo o bando republicano, dijeron que ya no les interesaba. Esa es la memoria que tienen algunos. No, eso es un ejemplo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una nación ha cerrado las heridas de un triste pasado, hay otros que, por cierto, algunos además... 140.000 cuerpos, no las ha cerrado. Pero no, que señor. Si vamos a hablar de memoria y la nación decide que vamos a hablar de memoria, pues entonces habrá que ponerse de acuerdo en que vamos a hablar de toda la memoria. Por ejemplo, habrá que hablar de las checas del Madrid Rojo. Habrá que hablar de cómo aniquiló el Partido Comunista a todos los anarquistas en Barcelona. Habrá que hablar de los 4.000 fusilamientos de Companys en Cataluña. Y habrá que hablar de tantas y tantas cosas tristes y terroríficas, porque todavía sigue viviendo gente que a su padre, a su abuelo, lo asesinaron en la guerra. La historia es algo que en primer lugar hay que conocerlo. Primer déficit gravísimo en España. La inmensa mayoría de los españoles no conocen la propia historia, no conocemos la propia historia de España. La inmensa mayoría de las generaciones actuales, con los pésimos planes de educación que ha habido, ya no conocen ni siquiera la historia de hace 10 días. Y después de conocerla hay que asumirlo como algo propio. ¿Para qué? Para que aquello bueno que es en la historia tenemos que intentar repetirlo y estar orgullosos de esa historia. Y segundo, tenemos que saber aprender de los gravísimos errores para que no se vuelvan a repetir. Entre otros, como historia cercana, triste, una fratricida guerra civil que enfrentó a los españoles y que desde nuestro punto de vista no ganó nadie. La perdimos todos los españoles. A partir de ese momento vienen los totalitarios, los sectarios de la memoria, los Oswald que quieren crear ese gran hermano, esos comisarios de la verdad, entre comillas, que vienen a decirnos lo que fue verdad y lo que no, olvidando que en esa verdad que ellos llaman, se olvidan de la parte que no les interesa. Por eso yo, a la hora de denominarlo ley de la mentira histórica, me gusta llamarle ley de la amnesia histérica, porque es una amnesia, olvidan partes y recuerdan otras, las que les interesan, y además las tergiversan, como muy bien nos has explicado, cambiándolo absolutamente todo. Cogen una servilleta y dicen que es un símbolo fascista, menos mal que no dicen neonazi, cosas así. Utilizan cualquier expresión porque al final les da igual, a ellos la verdad histórica les da igual. Y lo peor de todo esto es que desentierran las viejas heridas que nuestros padres y nuestros abuelos lograron cerrar para volver a enfrentar a la sociedad española. Pero termino con esto. Todo esto viene porque existe una ley llamada de memoria histórica. Ley que no podemos olvidarnos, ya que hay que empezar por hacer historia, que la aprobó el Partido Socialista de ZP, pero que la mantuvo íntegra el gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular, que ahora Sánchez lo que hace es aplicarla, igual que Carmena cuando cambia calles, y se horrorizan muchos votantes del Partido Popular, si no está haciendo otra cosa que aplicar la ley que vuestro presidente Mariano Rajoy no se ha atrevido a derogar. ¿Tú prefieres tener a Hugo Chávez o a Maduro antes que a Zapatero o a Rajoy? Claro que sí. ¿Sí? Vale.